Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina son erróneos. Alfredo Zayat amplía. Alfredo. Así es, el Fondo Monetario Internacional 2 veces al año, en abril y en octubre de cada uno de los años, elabora lo que se llama perspectivas económicas mundiales. Además de hacer un análisis global de cómo piensan los técnicos del Fondo Monetario Internacional, cómo va a ir el mundo, analizan las perspectivas de cada uno de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Uno de ellos es Argentina. Este último fin de semana hubo una polémica precisamente porque terminó esa asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la de octubre, y en ese librito de las perspectivas económicas mundial hablaba que la Argentina va a caer un 1,7%, o sea que su PBI va a descender el 1,7%. Frente a esa estimación, el ministro de Economía, Axel Kicillof, le planteó su cuestionamiento, ya que previo a ese dato estuvieron charlando con los técnicos del Fondo Monetario Internacional diciendo que esa estimación estaba equivocada, estaba mal proyectada. Algunos técnicos lo reconocieron del Fondo Monetario Internacional. Pese a ese reconocimiento, igual en ese libro de perspectivas económicas mundiales establecieron que la Argentina va a caer el 1,7%. Entonces, ¿por qué decimos que se equivoca permanentemente el Fondo Monetario Internacional con la Argentina? Ahora vamos a ver en la pantalla cómo han sido las perspectivas que el Fondo Monetario Internacional planteaba para la Argentina y en realidad qué es lo que pasó en los hechos, cuál fue el crecimiento del PBI verificado. Y ahí rápidamente, porque son varios números, podemos observar que todos los pronósticos del FMI fueron equivocados. En el 2003 decía que la Argentina solamente iba a crecer el 3%, finalmente creció el 8,8%. En el 2005 el 6%, el 9,2%. Y así pueden ver en cada uno de los años todos los pronósticos del FMI han sido equivocados con respecto a la Argentina. En el 2014, como antes te mencioné, el 1,7% y la proyección del equipo económico es que la economía argentina va a crecer el 0,5%. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que año tras año el FMI, sus pronósticos con la economía argentina sean equivocados? Bueno, aquí interviene la política y la ideología. Política e ideología vinculado con una mirada conservadora, uno puede decir liberal, neoliberal, ortodoxa, y entonces una política que ellos no están de acuerdo, la castigan. ¿Y cómo la castigan? Con proyecciones negativas sobre cómo va a evolucionar la economía. A ver, para una forma muy sencilla, si un país propone desregular, disminuir los derechos laborales, bajar las jubilaciones, la apertura comercial, la apertura financiera, las privatizaciones, ahí van a dar una proyección positiva de la economía argentina o de cualquier otra economía. Es lo que pasó en la década del 90 en Argentina. Siempre para el Fondo Monetario Internacional la economía argentina iba a andar de maravillas. Ya sabemos qué es lo que pasó en la década del 90. En la primera década del nuevo siglo y ahora ya comenzada esa segunda década, siempre las proyecciones fueron negativas para la Argentina. ¿Por qué? Porque no coinciden con la orientación de la política económica heterodoxa del gobierno argentino.